Bioquímica y generalidades, y después ya empezaríamos con lo que significa los primeros componentes que van a ser los elementos. Bien, entonces vamos a dar un pequeño concepto de lo que significa bioquímica. Es una rama de las ciencias biológicas que se caracteriza por el estudio de los componentes químicos del organismo la acción que tienen y el efecto que corresponde. Se denomina también la clínica, se denomina también la química de la vida. Bien. Primero vamos a ir analizando términos que con seguridad los conocen, pero vamos a tratar de aplicar. Si la bioquímica se dice que es una ciencia dependiente de las ciencias biológicas, ¿por qué es una ciencia? ¿Quién podría indicarnos? Siempre decimos, es un hecho científico, es una ciencia, pero siempre hemos escuchado ese término. ¿Pero por qué se dice ciencia? Esto le sirve para cualquier materia, porque es verificable. Todo lo que pueda volver a realizarse, tener el mismo resultado, se considera una ciencia o un hecho científico. Fíjense, si tenemos una determinada reacción de cualquier naturaleza, ¿ya? Y esta reacción se lleva a cabo bajo las mismas condiciones externas, bajo las mismas condiciones internas, el resultado que nos va a salir va a ser previsible. La próxima vez, fíjense, si encontramos una reacción que tenga las mismas condiciones externas, las mismas condiciones internas, ya sabemos el resultado. No tenemos por qué volver a hacer. ¿Por qué? Porque esto hemos verificado que bajo las mismas circunstancias externas, las mismas circunstancias internas, nos tiene que dar el mismo resultado. Por eso es que se llama que es una ciencia, porque es verificable. No es cada vez que tenemos que hacer la prueba. Ya sabemos que bajo las mismas circunstancias nos va a dar el mismo resultado. Eso es un hecho científico, un hecho que ha sido verificado. Básicamente, ¿qué va a estudiar la bioquímica? Va a estudiar
a los componentes químicos del organismo, a todos los componentes químicos del organismo. Puede ser elementos, puede ser compuestos, puede ser suplementos, todo lo que está dentro del organismo y es químico, va a estudiar la bioquímica. Pero no solamente el componente en sí, la materia, sino también va a estudiar su acción, qué es lo que produce, y también va a estudiar qué, su efecto, para qué sirve. Acuérdense, siempre hemos mencionado el para qué sirve. Entonces, básicamente, la bioquímica estudia los componentes químicos del organismo, el material, va a estudiar qué acción tiene la bioquímica y qué efecto va a tener esa acción en la sociedad o en el organismo. Bien, el nombre de bioquímica viene precisamente de la química de la vida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es imprescindible. Hay reacciones químicas, ¿ya?, que al llevarse a cabo en el organismo nos van a permitir la sobrevivencia, nos van a permitir la vida. Si no hubiera esas reacciones, por ejemplo, enzimáticas, no habría la vida. Por eso se llama la química de la vida. Es una rama de las ciencias biológicas. Estoy aclarando todo lo que hemos dado en la definición. Es una rama de las ciencias biológicas. Y esto es interesante, porque tenemos que ver que dentro de nuestra formación, ya, existen asignaturas, existen materias que son todas las que se trabajan con los seres vivos, son ramas de las ciencias biológicas, todo. Por lo tanto, si nos toca estudiar los vegetales serán ramas de las ciencias biológicas o no? Son seres vivos o no. Los animales también tenemos que estudiarles porque son seres vivos. Si queremos saber la definición de zoología, animales, es una rama de las ciencias biológicas, lo mismo que estudia en este caso los animales. Bueno, como estamos hablando de los componentes, ya, vamos a empezar ahora a describir esos componentes. ¿Y cómo los vamos a describir? Más o menos como ya lo tienen en su programa, empezando de los componentes más sencillos que tenemos. ¿Cuáles serán los componentes más sencillos? Los elementos. ¿Qué será lo primero que vamos a saber de los elementos? ¿Qué es? Su definición. Lo primero que tenemos que saber. Utilizando el mismo término anterior. ¿Qué son entonces los elementos? Son los componentes más simples o sencillos del organismo que a través de reacciones bioquímicas no pueden dividirse. Bueno, después vamos a completar un poquito la definición. Pero acuérdense, cuando hablamos de elementos, después vamos a comentar algo parecido, después. Cuando hablamos de elementos, recuerden que son los componentes del organismo más simples, más sencillos, que a través de reacciones bioquímicas no lo podemos hacer más pequeñito. No se puede subdividir, ¿ya?
Por ejemplo, el oxígeno, ¿será un elemento o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos dividir? No se puede dividir, sigue siendo oxígeno. Si nosotros, ya vamos a completar, si nosotros tenemos, por ejemplo, oxígeno 3, ¿qué es el oxígeno 3? Ozono, sigue siendo oxígeno, ¿no? Pero tenemos acá el oxígeno 3, queremos que sea oxígeno 2, le vamos a quitar un oxígeno, el oxígeno que se llama diatómico, voy a aclarar después. ¿Sigue siendo oxígeno o no? No ha cambiado. Si le quitaríamos un oxígeno más, sigue siendo oxígeno. Y si a este, ¿qué le podemos quitar? Nada, nada. O sea, sigue siendo oxígeno. Por eso se dice que los elementos son los componentes más simples que a través de reacciones bioquímicas no se pueden subdividir. No se pueden subdividir. Ahora vamos a darle un criterio un poquito más técnico a esta definición. Estos elementos se caracterizan por estar formados por una misma categoría o clase de átomos. Los cuales de manera precisa tienen un número de protones predeterminados que son específicos. Ahí tenemos, si se quiere, dos conceptos de lo que podría ser el elemento. Primero, de una manera macro, grande, el elemento es el componente más simple o sencillo que se encuentra dentro del organismo y que a través de reacciones bioquímicas no se divide. Esa es una, pero esa es la genérica grande. Ahora ya químicamente, internamente, ¿cómo se identifica un elemento? Que el elemento va a estar formado por una sola clase o categoría de átomos. Un elemento no puede tener dos clases o dos categorías, no puede tener. Tiene que tener una sola. ¿Y por qué tiene una sola? Porque solamente tiene que tener un número determinado de protones. Voy a explicarles y aclararles. Un número de protones. No puede tener otro número. Es específico. Más o menos como podría ser algo que nos identifica a nosotros, un nombre y los dos apellidos. No podría haber otro, entre comillas, desde luego. Bien. Entonces, ¿cómo explicamos esto? El elemento, ya desde el punto de vista químico, va a estar formado por una sola clase o categoría de átomos. Si hay algo que no está claro, me avisan y volvemos a repetir, no tengo problema. Pero mejor con un marcador que fije, ¿no? Bien. Entonces, un átomo, si ustedes quieren, es como un sistema solar, ¿ya? Va a tener un núcleo, ¿ya? Y va a tener estas circunvoluciones, estas líneas, que van a estar alrededor del núcleo del átomo, ¿ya? Alrededor del núcleo del átomo. ¿Y cómo es la estructura o la
composición de un átomo. Dentro del núcleo tiene protones, tiene neutrones dentro del núcleo. Fuera del núcleo, donde están las órbitas, que son estas líneas, las órbitas, están los electrones. En resumen, ¿cuál es la composición de un átomo? Protones, neutrones y electrones. Esa es la composición. De esa composición, recuerden que en el núcleo de todos los átomos están los protones y neutrones. Y fuera del núcleo, en las órbitas, están los electrones. ¿Hasta ahí está más o menos claro? Más o menos. Ya. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos que tener claros? Son elementos muy simples, pero los tenemos que tener claros. Los protones tienen carga eléctrica positiva, ¿ya? Carga eléctrica positiva. Los electrones, ¿ya? Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Carga eléctrica negativa. Y los neutrones no tienen carga. ¿Para qué nos sirve entonces? Para la masa atómica. Aumenta la masa, pero no el número. Bueno, ahora, les decía que la cantidad de protones es específico para cada átomo, específico, ¿ya? Eso se llama, por lo tanto, ese número se llama número atómico, número atómico. Y el número atómico es tan específico que hubo un genio sereno. Hubo un genio que se llamaba Dmitri Mendeleev, que fue al que se le ocurrió decir todo lo que les estoy comentando. ¿Ya? Decir e hizo una tabla periódica de los elementos. Primero era 96. Bueno, antes, mucho antes no era 96. Pero fíjense ustedes si este hombre no era un genio. Cuando comenzó a identificar los diferentes elementos, entre comillas lo que les decía, le puso un nombre y apellido, los identificó. Y a cada uno, de acuerdo al número de protones que tenía, le daba un lugar en la tabla periódica. Por ejemplo, si identificaba un elemento que tenía un solo protón, estaba en la posición 1 de la tabla periódica. Si tenía 2 protones, el helio, estaba en la posición 2. Después el litio, berilio, boro, etcétera, etcétera, 3, 4, 5, 6. Pero había algunos vacíos, porque primero eran menos de 90, después 96, después 108, actualmente 118. Pero digan si no es genio, que esta persona decía, esto van a dejar vacío. ¿Por qué? Porque después van a descubrir un elemento. Y ese elemento tiene que entrar en esta casilla. No había todavía. Bueno, había, pero no lo habían descubierto todavía. Entonces, él dejaba los vacíos.
¿Y por qué dejaba los vacíos? Porque sabía que ahí iba a venir otro elemento específico. Entonces, el número de protones identifica el átomo, ¿no? Y ese número de protones también, acuérdense, nos va a dar la posición en la tabla periódica de los elementos. Por ejemplo, si hay 6 protones, ¿ya? ¿En qué posición va a estar en la tabla periódica de los elementos? En la posición 6, ¿ya? Por ejemplo, el carbono. 1 hidrógeno, 2 helio, 3 litio, 4 berilio, 5 boro, 6 carbono. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está en la posición 6? Porque tiene 6 protones. Ahora, vamos a seguir un poquito profundizando. Un elemento que es lo que estamos viendo, para ser elemento tiene que tener carga eléctrica, los protones, positiva. Pero tiene que tener el mismo número de electrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Entonces, el elemento, acuérdense, el elemento tiene que tener la misma cantidad de protones que de electrones. Y si tiene la misma cantidad de protones y electrones, positivo y negativo, ¿estará en equilibrio o en desequilibrio? Equilibrio. Entonces, acuérdense, todos los elementos, porque les reitero, están en equilibrio de su carga eléctrica. No son ni positivos ni negativos, están en equilibrio. Ahora bien, pero en toda circunstancia, los protones y electrones estarán siempre en equilibrio o en algunos casos no. ¿Qué dice? En algunos casos no están en equilibrio. Y si no están en equilibrio, quiere decir que va a prevalecer o la carga eléctrica positiva o la carga eléctrica negativa. Cualquiera de las dos que prevalezca quiere decir que, entre comillas, después de dejar claro el término, este elemento ya tiene carga eléctrica, porque ya no están en equilibrio, ya tiene carga eléctrica. Pero ahí viene el otro término. Cuando ustedes vean o sepan que no hay equilibrio entre la cantidad de protones y electrones, entonces el elemento se va a llamar ión. ¿Qué es el ión? Es el elemento que tiene carga eléctrica. Ese es el ión. No sé si está claro. Cuando utilicen el término de ión, o escuchen o lean el término ión, quiere decir que ese elemento tiene carga eléctrica. Ahora bien, ¿y cómo podría ser esta carga eléctrica? O positiva o negativa, ¿sí? ¿Y en qué caso ustedes me van a decir si es carga eléctrica positiva o si es carga eléctrica negativa? Este nuestro gráfico lo vamos a hacer más pequeño. Ya que hemos... Bueno, son 118 los elementos, pero no todos los elementos están dentro del cuerpo. Así que, entre comillas, hay muchos de ellos que no nos interesan, porque estamos viendo bioquímica, la química de la vida. Lo que no es de la vida no nos interesa demasiado, ¿ya? Dentro de la química de la vida, elementos hay aproximadamente 20 y tantos elementos, ¿ya? Pero de esos elementos, para darle cierta proporcionalidad, vamos a ver los elementos que se encuentran en mayor porcentaje y en menor porcentaje.
no quiere decir que sean más importantes o menos importantes. Para no hacer una lista de unos 14 elementos, los vamos a dividir los elementos que se encuentran en mayor porcentaje y elementos que se encuentran en menor porcentaje. Varias maneras de dividir, ¿ya? Pero vamos a utilizar eso y le vamos a dar el nombre de macroelementos y microelementos. Ese término de macro tendría dos acepciones diferentes. Macro, ¿qué quiere decir? Grande, pero también quiere decir muchos. En este caso, haríamos prevalecer el término de macro como muchos, ¿ya? Muchos. Entonces, vamos a ver un listado de aquellos macroelementos, aquellos que se encuentran en mayor cantidad de porcentaje en el organismo. ¿Ya? Vamos a mencionar en orden decreciente de acuerdo a ese porcentaje. ¿Cuál sería el elemento que tiene mayor porcentaje? Después les explico, del peso seco corporal. El que más se encuentra. El carbono. Y ustedes dirán, ¿y por qué el carbono? Nosotros no tenemos en la currícula química general ni química orgánica, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, en colegio se ha llevado química general y química orgánica. No lo vamos a dar por sabido, por si acaso, no tengo costumbre, ¿ya? Pero ¿a qué me refiero? Que la química orgánica tiene un nombre también, ¿qué se llama? Química del carbono. La química orgánica es la química del carbono. ¿Qué quiere decir? Que es el principal elemento que va a estar en el organismo. Es la química del carbono. No hay un ser vivo que en su estructura química no tenga carbono. Por eso que es la química del carbono la que se va a llamar. Bien. Entonces voy a hacer solamente una tabla inicial, pero después uno por uno vamos a ir mencionando. El carbono, en cuanto al porcentaje del peso seco corporal, ya les voy a decir, tiene el 50% del porcentaje del peso seco corporal. Eso es lo que más tiene. El mayor porcentaje del elemento en el organismo es el carbono. El siguiente, vamos a ir en orden decreciente, el porcentaje del peso seco corporal del oxígeno es del 20%. Del hidrógeno, el porcentaje del peso seco corporal es del 10%. Del nitrógeno, el porcentaje del peso seco corporal puede ser de 7.5 a 8.5%, este lo es. El calcio, ¿ya?, su porcentaje del peso seco corporal es del 4%. Del fósforo, su porcentaje del peso seco corporal es 2.5%. Y del potasio, el porcentaje del peso seco corporal es del 1%.
Todos estos que les he mencionado, ¿ya? Todos estos que les he mencionado, allá tienen, están del grupo de los macroelementos. ¿Y por qué está como macroelementos? Porque son los que tienen el mayor porcentaje del peso seco corporal en el organismo. ¿Y cómo se considera que tienen el mayor porcentaje? Se consideran por este número. ¿Cuándo consideramos que es un macroelemento? Cuando tiene, fíjense, el 1 o más por ciento del porcentaje del peso seco corporal. 1 o más por ciento del porcentaje se llama macroelemento. Obvio. Y si tiene menos del 1%, ¿qué se llama? Microelementos. Que vamos a ver otra tablita con una cantidad similar. No todos, pero similar para que tengan cierta coherencia en cuanto a los números. Bien. De todos estos vamos a ir analizando lo que les decía. Primero, ¿qué es? A través de sus características físico-químicas. Y segundo, muy importante, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Cada uno de ustedes tienen que saber para qué sirve, porque lo que vamos a ver acá es la base de lo que es endocrinología, de lo que es fisiología, de lo que es inclusive las anormalidades, la patología. ¿Por qué ha aumentado una cantidad? ¿Qué pasa cuando aumenta el porcentaje de esto? Cuando hay mayor cantidad. ¿Qué pasa cuando hay menor cantidad? Entonces, los elementos en su estructura y la parte química en general es muy importante para el resto de las asignaturas superiores. Una pregunta, por si acaso ustedes saben si hay algo oficial del día abierto. ¿Ustedes pasan alguna materia el día abierto? No. Sí. ¿Hay algo oficial sobre el día abierto?